Hola, soy Víctor Lozano y bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus, un podcast para reflexionar y educar sobre las nuevas habilidades que necesitan las personas y profesionales en la era digital. A través de conversaciones conoceremos las historias y experiencias de especialistas que nos contarán su mirada particular y sus aprendizajes. Bienvenidos a bordo. En el viaje de hoy tenemos como invitada a Dafne Castillo, asesora senior en estrategia. Con ella conversaremos sobre los generalistas, un perfil que ha vuelto a retomar importancia en estos tiempos. Grandes genios como Leonardo da Vinci o Julio Verne eran generalistas. En este nuevo escenario donde se nos exige innovar o reinventarnos, la mirada del generalista tiene una profunda importancia. Sin más, empecemos el viaje. ¿No? Bienvenida, Dafne, y un gusto tenerte ahora a bordo del Nautilus. Gracias, Víctor. Contenta pues de llevar nuestras tertulias a este medio y poder seguir hablando pues de un tema del que hemos estado conversando bastante últimamente, ¿no? Y que, como dices, cobra más relevancia en las circunstancias actuales, ¿no? Genial. Sí, y de hecho vamos a ir empezando de los conceptos más básicos, ¿no? Un poco para aquellas personas que nunca escucharon ese tema. Este concepto en realidad existe hace muchísimo tiempo, pero en los últimos tiempos ha venido siendo comunicado, ¿no? Expresado, sobre todo por líderes, ¿no? Y una tendencia a volver a hablar de los generalistas. Pero ¿cómo podríamos nosotros definir qué son los generalistas? Ayúdanos, por favor, Dafne, con esa explicación. Bueno, en términos muy sencillos, un generalista es una persona que no es un especialista, para decirlo fácil. Es una persona que domina un amplio campo de conocimientos, o sea, que sabe de muchas cosas, ¿no? En especial, se espera que sepa mucho de muchas cosas, no solo que tenga conocimiento diverso, sino que domine por lo menos unas 3 áreas, ¿no? Dentro de ese conocimiento. Esa sería la definición que vas a encontrar en un generalista. Yo ensayaría una propia en la que le añadiría que un generalista no solamente sabe, o sea, no solamente tiene ese conocimiento en el aire, sino que lo articula, lo cura, lo reúne de tal manera que le permite o resolver un problema complejo, o materializar una idea, o llevar a cabo un proyecto. Entonces, para mí un generalista no solamente es saber mucho de muchas cosas, sino poner ese conocimiento en acción, ¿no? Para lograr un resultado. Genial. Eso es lo que hace un profesional que es un generalista. Genial. ¿Y podríamos nosotros, o podrías mencionar un ejemplo de alguna persona reconocida, de repente, que nos pueda un poco ilustrar, ¿no? ¿Quién es un generalista? Claro. Bueno, tú y yo hemos conversado varias veces del más célebre, ¿no? Que es Da Vinci. Pero hablando un poco de figuras más modernas, yo te diría que ahí está Steve Jobs, Bill Gates y sobre todo el que recientemente ha tenido logros interesantes, bastante visibles, es Elon Musk, ¿no? Elon Musk es un ingeniero que ha estudiado economía, que le gusta el diseño, que ha logrado articular todas esas áreas de conocimiento para lograr grandes cosas, como muy recientemente poner al hombre en la luna o hacer Tesla, no fundar Tesla. Es buen marketero también, es una persona un buen gerente de producto, ¿no? Y todo esto lo ha logrado apalancando conocimiento, ¿no? Variado, ¿no? Entonces él sería quizás la figura más famosa ahorita actual, ¿no? Una de las más famosas. Compartiendo un caso muy personal, ¿no? Y sin ser lo famoso que debería ser, por ejemplo, yo tengo un amigo cusqueño que se llama Julio Gutiérrez, que es amauta de la artesanía peruana, reconocido por el Ministerio de Cultura, que es ingeniero químico, pero también es ceramista, y también es artista, y también es pintor, y también es poeta. Y él ha conjugado todas esas áreas de conocimiento para rescatar la cerámica colonial, ¿no? Que usa ciertos químicos para llegar a ciertos colores, a cierta temperatura, ¿no? En horno, y traer del pasado al presente algo que ya prácticamente se había perdido, ¿no? Entonces ahí ese es el típico generalista, ¿no? Que sabe tomar de sus distintas áreas de conocimiento, las cuales estudia y enriquece,
y ponerlas en práctica para lograr algo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante bonito de un generalista. Interesante el ejemplo, porque justamente una de las cosas, o una de las frases que nos han repetido nuestros abuelos, nuestros papás, ¿no? Es esta frase típica de que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Así Y, es, es. y Y zapatero a tus y zapatos. zapatero a sus zapatos, sí. Así Entonces, es. en este caso no se da eso, ¿no? Porque por lo contrario, digamos, esta persona pues tiene esa capacidad de dominar muchos temas, ¿no? Y ser bueno en esto. Pero tú dijiste una palabra muy interesante, ¿no? Cuando vas al ejemplo, decías una persona que sabe enlazar diferentes conocimientos, ¿no? Y gracias a Así esos es. conocimientos ponerlos al servicio de algo, ¿no? De una problemática. ¿Cuáles son, tú crees, las características bases o fundamentales de los generalistas? Yo creo que el generalista, por definición, es una persona, y lo vas a ver en todos, ¿no? Que tiene hambre de aprender, ¿no? Y de Ujú. hecho, muchos de los generalistas modernos siguen la famosa regla de las 5 horas, ¿no? Que es dedicarle 1 hora diaria o 5 horas semanales a aprender algo nuevo, o a leer, o a captar ese conocimiento, ¿no? También son personas que no solamente conocen de temas diversos, sino que no tienen esos temas diversos en cajas o en siglos, ¿no? Y saben hacer ese cruce entre un conocimiento de un área y otro y tomar lo que saben de un área para aplicarla a otra, ¿no? Son interdisciplinarios, tienen la capacidad de, como se dice, conectar los puntos, ¿no? Saben curar ese conocimiento y convertirlo en un cuerpo de conocimiento general, o sea, ese conocimiento variado, convertirlo en un cuerpo de conocimiento que es aplicable a solucionar problemas o a crear un producto o diseñar un producto nuevo, ¿no? Son creativos, tienen capacidad de resolver problemas, mente abierta, ¿no? El especialista se enfoca más en hacer lo que hace cada vez mejor, ¿no? El Claro. generalista es cómo abarco más conocimiento para darle una mirada más completa a los problemas, ¿no? Ujú. Y ahora pues que vivimos en la llamada economía del conocimiento, ¿no? Que es esta economía que se basa precisamente en lo que sabemos para generar servicios y productos, ahí ves pues la utilidad de ser generalista, ¿no? Contrario a lo que nos han dicho, ¿no? Con esas frases que bien has traído a la conversación. Sí, de hecho, somos producto de la era industrial donde claramente nos han dicho, tú dedícate a esto, probablemente a Uh -huh. muchas de nosotros o a nuestros padres nos dijeron, bueno, si tú eres abogado, pues te quedas abogado para toda la vida. Si tú eres doctor, Así pues es. te especializas en un tema particular, ¿no? Y Uh así, ¿no? -huh. Entonces, sin embargo, la vida nos enseña de que no es tanto así, porque nosotros sin quererlo somos generalistas, ¿no? O sea, es decir, no conscientemente, pero aprendemos muchas cosas en el día, ¿no? Hemos tenido que aprender a cocinar, ahora en esta época de la pandemia, de repente algunos más, hemos tenido que aprender a cambiar un foco, hemos tenido que aprender Uh -huh. a diversos temas. ¿Cuáles son, ¿no? Dado que somos producto de esta era industrial, esta cultura muy ligada a la especialización, ¿cuáles crees que serían las ventajas de un generalista en esta sociedad, en esta era? Uy, son enormes para mí, ¿no? Y las veo desde hace tiempo. De hecho, en mi tarjeta de negocios, ¿no? De presentación, en el anverso salen mis áreas de conocimiento, de expertise, y durante años la he tenido así. La gente se reía porque decía que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Claro. Y el pasar del tiempo y lo que estamos viviendo nos está haciendo cada vez más conscientes de algo en lo que como generalista creo mucho, es que todo está conectado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando de la ventaja del generalista, yo creo que tenemos quizás un poco más facilidad o mayor habilidad para analizar los problemas desde una mirada holística, ¿no? De darle las miradas desde distintas áreas de conocimiento, que tenemos quizás más habilidades transferibles o hemos aprendido
con el pasar del tiempo y con la experiencia, a tomar ciertas habilidades y saber transferirlas, a pesar de que no hayan sido en general identificadas en el mercado como transferibles. El mismo generalista, por esa mirada sistémica que le da a las cosas, ya sabe, esto que sé, hasta aprender a cocinar, la secuencia que sigue una receta en repostería me sirve para llevar a cabo un proyecto de Claro, tal tipo, ¿no? claro. Y esa práctica de darle la mirada general a las cosas y verla como un sistema y repetir esa manera de ver el mundo una y otra vez, nos hace buenos diagnosticando, nos hace buenos consultores, nos da business acumen, que es esta capacidad de entender un negocio y ver la oportunidad comercial, por ejemplo, también, Ujú, ¿no? ujú, Desde varias miradas, ¿no? ujú. Eh, y en general creo que somos un poco más adaptables al cambio, ¿no? Ujú, Quizás un poco más resilientes, estamos acostumbrados a pivotear, ujú. ¿no? A absorber distintas culturas. Con el generalista también a veces viene saber muchos idiomas, haber vivido en muchos países, o sea, estamos acostumbrados a aprender, desaprender y deconstruir y volver a construir las cosas, ¿no? Entonces, eso en un mundo que se mueve a la velocidad en la que se mueve, en la que seguimos necesitando especialistas, porque finalmente son los que con su conocimiento experto de ciertas cosas materializan la solución a ciertos problemas. Creo que el generalista, su mayor superpoder es el diagnóstico, muchas veces, ¿no? Claro, la capacidad de poder ver desde una posición mucho más sistémica, como mencionabas, ¿no? Y mucho más integradora, diferentes problemas. Claro. Sí, Uh-huh. sí, porque una de las cosas que me ponía a pensar mientras comentabas, dabas esta explicación tan interesante, digamos, de estas ventajas que tiene el generalista ahora, era, usualmente cuando se dan innovaciones, tú que sabes bastante de temas de innovación, ¿no? Uh-huh. Suele pasar que normalmente la innovación o esa brecha que tenía que captarse, ¿no? O detectarse o diagnosticarse para encontrar innovación, normalmente no viene de un sector en particular, ¿no? Por ejemplo, si yo soy especialista o vendo autos, normalmente la innovación no viene del sector automotriz, ¿no? Así Viene de es. sectores diferentes, ¿no? Entonces, Uh-huh. probablemente hubo un generalista que tuvo una mirada perspicaz, diferente, no tan enfocada, digamos, ¿no? Sino más bien una mirada capaz de darse cuenta, ¿no? Entonces, es interesante por eso, digamos, tener de Uh-huh. alguna manera en un equipo un generalista, porque te permite justamente ver todo de manera holística, ¿no? Claro, ese es el rol que normalmente tenemos, incluso más que consultor de asesor, ¿no? Ujú, Entonces, participamos mucho, por ejemplo, en sesiones de design thinking, ¿no? Hemos pasado ya por tantas, en mi caso particular, ya 25 años de experiencia, tantas guías, ¿no? Les hemos llegado a llamar el flavor of the month, ¿no? El sabor del mes, ¿no? Como si fuera un sabor de helado, ¿no? Una vez es Six Sigma, calidad, desde calidad total a Six Sigma, tal cosa. Entonces hemos probado tantas metodologías, tantas miradas, ya cuando ya le puedes dar completar la mirada de otros y sobre todo, creo que para ser buen generalista hay que tener mucha conciencia de lo que no se sabe. Porque si bien puedes saber de más de 3, 4 temas y dominarlos, nadie sabe todo. claro, Entonces un buen generalista sabe identificar esos vacíos de conocimiento y sabe cómo llenarlo, ¿no? interesante, Entonces ¿no? sabes lo Mm, suficiente como para saber, no sé. A mí a veces me llaman y bueno, si es un tema sumamente complejo, a veces es un producto pues, que requiere saber de química o de tal, saber, no sé, pero me voy a conseguir al experto. Y ahí es donde tú, el generalista, llama a un experto, ¿no? ¿No? sí, Porque lo más peligroso es un generalista que no tiene esa conciencia. Entonces, que cree que sabe todo y que, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. mira qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque es tan importante saber lo que uno sabe como también es Uh -huh. importante saber lo que no sabe, ¿sí? Exactamente. Y muchas veces en esas interacciones es cuando se pierden las oportunidades, ¿no? Porque creo que ahí es cuando comienza a tener un poco más de sentido esta frase, si la traemos de nuevo, ¿no? Que mucho abarca, Uh poco -huh. aprieta, ¿no? No reconocer que uno no sabe,
pues finalmente nos cierra puertas, ¿no? Y no nos permite justamente abrir esas oportunidades que son tan necesarias. Y tú, Claro. si imaginémonos que estamos en un proyecto X, Ujú, ¿ya? Estamos en un proyecto ujú, X que vamos a trabajar, tenemos un reto, tenemos un problema. ¿En qué momento ujú. consideras que el trabajo del generalista, ¿no? O en qué etapa de un proyecto, ¿no? El rol del generalista es importante, ¿no? Porque, ¿por qué no necesitamos justamente en una etapa en particular? ¿O tú crees que desde el inicio? Por experiencia te digo que donde creo que aportamos más valor es al inicio en el discovery, ¿no? Cuando se hace el diagnóstico de Ujú, cuál es el problema, ¿no? Y al final se suele cerrar muchas veces de la mano con un especialista, ujú. ¿no? Pero la definición del problema es Claro, importantísimo claro. y darle esa mirada holística, ¿no? Porque los problemas no se dan en un vacío, se dan dentro de un contexto mayor, ¿no? Y muchas veces por no ver ese contexto mayor no se llega a una solución o se llega a una solución Exacto, parcial al problema, ¿no? exacto, Entonces exacto. ahí es donde yo creo que Es clave, podemos aportar bastante valor, sí, claro, es ¿no? clave. Y O si ujú, no cuentas con un generalista tú mismo. O sea, una cosa bien interesante que mencionaste son los tiempos que vivimos ahora en la que todos tenemos que aprender de distintas cosas. Y no ujú, solo que tenemos, sino que tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Te ujú. metes a un video de YouTube, hay tanto conocimiento a la mano que no hay razón para que cualquiera pueda, con cierto criterio y con cierto método, curar ese conocimiento, ¿no? Para Ujú. adquirir la mirada generalista, ¿no? Claro. Desde los zapatos de un generalista. Es interesante porque una de las cosas que creo que vemos muchísimo, no solamente en Perú, Latinoamérica, sino en todas partes del mundo, es esta, digamos, no lo voy a decir moda, pero esta corriente bastante interesante y necesaria, ¿no? Del tema de las startups, por ejemplo, donde Ujú, se premian las mejores ideas, ¿no? Las ujú. innovaciones, diferentes tecnologías, pero algo que al menos me he podido dar cuenta en mi experiencia también, ganando algunos financiamientos y a la vez dejando a la mitad realmente financiamientos ¿no? que se me habían dado, es que el problema no estaba bien identificado, ¿no? Y en realidad creo que gran parte justamente de los fracasos de muchas de esas organizaciones, más allá de otros temas, pero creo que el problema es uno de los puntos más notorios del por qué una organización no sabía enfocar bien su solución, ¿no? Porque no ha podido comprender de manera profunda y clara el problema, ¿no? Entonces ahí creo que el generalista tiene un valor muy importante y necesario, ¿no? También, o sea, parte es identificar el problema y ponerlo en contexto. O sea, en muchos de los startups hay un tema de mercado, ¿no? Se glorifica la gran idea, pero no si tiene mercado o si está ejecutada dentro de un contexto relevante. Y otra es la capacidad de ejecución. Por eso te digo, para mí un generalista no solo, sé muchas cosas, sino cómo logro realmente solucionar algo articulando ese conocimiento, ¿no? Cómo llevarlo a término, ejecutarlo, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Y ahora en esta pandemia que todos estamos viviendo, bueno, justo ya acá en el Perú, hemos salido desde el día lunes, el día martes, perdón, ¿no? O ayer, perdóname, ayer, Ayer. desde ayer. Ya los días pasan y uno no sabe en qué momento está. Claro, desde ayer hemos salido pues a las calles nuevamente, ¿no? Entonces, es complejo porque ha pasado un escenario bien, bien interesante, ¿no? Normalmente, cuando uno escucha entrevistas acerca de este tema, ¿no? Del coronavirus, ¿no? Encuentra a doctores, epidemiólogos, estadistas, ¿no? Ujú, Y una serie de profesiones, ¿no? Y justo leía ujú. la entrevista de un filósofo que decía, realmente este es un gran cambio porque normalmente cuando sucede un escenario como este tipo, recién se acuerdan de la filosofía, ¿no? Recién se acuerdan de nosotros. Entonces quiere decir Claro.
que de alguna manera ya este problema sí es un problema real, ¿no? Entonces, Nos ha obligado a ver distintos campos de conocimiento, ¿no? Creo que como nunca antes hemos tenido, como tú dices, de unir, y bien difícil encontrarlas en una sola persona, ¿no? Un claro, epidemiólogo que sea sociólogo y que sea, ¿no? Que pueda estadista, entender lo que claro. ha pasado en el Perú, ¿no? Que era un tema de cultura, de sociología, de varios temas, ¿no? Entonces, pero ahí, más que un especialista, si tú te fijas, son los especialistas los que quizás se han atacado uno a otro, ¿no? Tú no sabes lo Exacto. que yo sé, ¿por qué te metes en lo que no sabes? Cuando el generalista es el que articula y reúne. Exacto, ¿no? Entonces, ese es un rol que yo lo veo clave para un generalista ya como aporte a la sociedad, Ujú. es ser un gran articulador, ¿no? Es Sí, conocimiento que tiende puentes, ¿no? Conocimiento diverso que por lo menos te puede dar la mirada y decir, miren señores, nunca he solucionado una pandemia, pero sí he solucionado problemas que han requerido de expertos de diferentes campos, y en esos casos se hace lo siguiente o se puede hacer lo siguiente, ¿no? exacto. Y a veces es tan simple como eso, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que es un generalista, una experiencia que tuve en pequeño, pues trasladarla al macro y al revés, ¿no? Ujú. Esa es básicamente la mirada que le podemos dar, ¿no? Sí, de hecho que sí, ¿no? Es interesante porque es cierto, ¿no? El estadista, pues, luchaba por sus números, ¿no? El epidemiólogo decía, no te metas conmigo, no sabes lo que Claro. está hablando, Y ¿no? ahí ves el creativo con o sea, hemisferios del cerebro diferentes, ¿no? Claro, El de los números, el de la data, con el humano, ¿no? Que tiene que ver, bueno, esos son tus datos, pero ¿cómo hago que un ser humano haga lo que tiene que hacer? sí, ¿No? ¿no? ¿Cómo, no? Pero cómo este escenario de crisis, digamos, nos permite ver finalmente determinadas formas, determinadas miradas diferentes. Siempre se ha hablado en los últimos años del lado izquierdo del cerebro versus el Uh -huh, derecho, de que si uh -huh, tú tienes más desarrollado el derecho eres artista, si eres de izquierda es más matemático, uh y -huh. realmente esas definiciones son interesantes, pero ya no bastan, ¿no? Ya no, ya en esta era sí es importante tratar justamente de conocer diferentes materias. ¿Tú qué recomendaciones? Por ejemplo, si yo supiera, las personas que nos están oyendo ahorita y de repente están preguntando, ¿yo seré generalista, no seré generalista? ¿Conoces algún método, alguna forma de identificar, ¿no? Si uno es generalista o no, ¿no? O en todo caso, ¿qué recomendaciones darías para abordar ese tema? Porque tú eres, definitivamente Claro, yo te veo en las redes sociales y digo, wow, Dante sabe muchísimo de muchas cosas y cuando te he pedido una recomendación me has enviado la fuente y digo, yo es como para mí un Google, ¿no? Una cosa así, pero especializado. bueno, pues todos tenemos el Google a la mano, ¿no? Que es una herramienta, es un oráculo maravilloso para mí, ¿no? Alguna vez, incluso en alguna empresa donde he trabajado, y te estoy hablando de hace bastantes años, creo que hasta me hicieron un test. Ujú, Y de hecho, me acuerdo como anécdota que yo estaba trabajando en tesorería de un banco top a nivel mundial, y en recursos humanos me llamaron un día y me dijeron, mira, tú no, ¿sabes a qué te vas a dedicar? Me dijo el gran Pepe Arispe, director de recursos humanos, tú vas a dedicarte a la innovación, y te estoy hablando de hace 20 años, ujú, ¿no? O quizás más, ¿no? Y yo decía, innovación, ¿cómo? Innovación no es una carrera, ujú, ¿no? Es que tú estás permanentemente solucionando problemas y, como te lo he definido, tratando de articular varias cosas que tú sabes, ¿no? Para ujú, solucionar problemas complejos, ¿no? ujú, Entonces, si tú me dices cómo yo al ojo saco un generalista, uno que es una persona curiosa, ¿no? ujú, Curiosa y que le gusta no solo saber cosas, sino estudiarlas, desarmarlas, desmembrarlas, ver cómo ujú. funcionan, ¿no? Son personas que tienen varios intereses, ¿no? Varios intereses, que no le tienen miedo al cambio, ¿no? Que no les molesta, y de eso se aprende, ¿eh? Eso se Claro. aprende, a descolocarse, a salir de tu área de confort. Sobre todo que les gusta no la curva de aprendizaje, no la meseta, sino la curva de aprendizaje, ¿no? El proceso de aprender, y una vez que llegan a eso ya cambian a otra cosa.
y se la suman Claro, a este pozo de conocimiento que ya tenían y se la suman y va claro, claro, formando claro. como este gran superpoder, ¿no? Vas absorbiendo hilando conocimiento uno con otro, como jalando un hilo y envolviéndote en él, ¿no? Más o Sí. menos. Ujú, ¿No? Y son personas, bueno, sobre todo que, como te digo, que es bien importante, pues sí también conozco sabiones, ¿no? Que saben mucho, ¿no? Para ujú. intelectuales y saben un montón de cosas, ¿no? Pero ese conocimiento no lo saben poner en acción, ni para diagnosticar, ni para crear, ni para articular, entonces coleccionan conocimiento. Gente que colecciona conocimiento, pero no lo pone en acción. ¿No? Entonces, desde la mirada profesional, yo te diría que un generalista sí hace algo con ese bagaje de conocimiento que tiene. Y otra cosa que te diría es que, o recomendación, es que no dejarse llevar por esos dichos que decimos, ¿no? De que mucho sabe, abarca, poco aprieta, experto en nada, ¿no? Yo he Ujú. recibido muchas burlas hace 20 años que experta en nada, pero con el tiempo te vas dando cuenta que no tienes que ser realmente experto en todos. O sea, yo tengo expertise en marketing, por ejemplo, en coaching, soy una de las primeras coaches certificadas en el país en temas de liderazgo, en 3, 4 temas. Sé bastante o lo suficiente en temas de tecnología como para siempre traer a bordo la mirada tecnológica y las herramientas tecnológicas para resolver problemas y así, ¿no? Entonces no se dejen, sobre todo a la velocidad que cambia el conocimiento, ya no es estático casi como antes, ¿no? Todos los días algo cambia. Entonces ni siquiera tú y yo que nos dedicamos al marketing sabemos la herramienta tal que salió ayer exactamente cómo funciona. Claro. ¿Y Ujú. es necesario? No, porque puedo contratar un analista o un especialista o un experto, ¿no? Lo que tengo que saber es cómo encaja eso dentro del todo, cómo me puede servir, ¿no? ¿Para qué sirven a grandes rasgos? ¿No? Entonces, primer consejo, no dejarse desanimar, sería la palabra, por esta presión de que no, pues tienes que ser experto en todo. Si conoces de muchas cosas, tienes que ser experto en todo. Lo que tienes que saber es usar ese conocimiento, ¿no? ¿Dónde puedes aprender eso? Parte mucho, en mi caso, ha sido experiencia, ¿no? O sea, Ujú. porque mi misma línea de carrera, porque hay parte de personalidad ahí, no es que me aburra de las cosas, sino que me llama mucho la curiosidad, Claro. ¿no? Oye, y si también hago esto, y si también hago el otro, muchas veces voy a diagnosticar un problema de marketing y resulta que es un problema de personas, sobre todo en servicios, ¿no? Y no tiene nada que ver pues con la publicidad ni con el diseño, sino en cómo te atiende la persona que te contesta el teléfono, ¿no? Entonces Ujú. ahí digo, uy, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, ahí empiezo a estudiar psicología, ahí empiezo a leer de sociología, ahí me meto en la certificación o el curso tal, ¿no? Entonces vas enriqueciendo, ¿no? Jalando ese hilo por el que te lleva tu carrera. Entonces yo prestaría mucha atención a cómo tu personalidad te lleva, pero para ayudarte un poco en este descubrimiento personal, yo te diría leer biografías, ¿no? De las personas que son generalistas, Ujú. ¿no? Leer, no sé, pues sobre Da Vinci, sobre Elon Julio Musk, Verne. Julio Verne, Steve Jobs, ¿no? ¿Cómo Ujú. fue su infancia? ¿Cómo fue Ujú. su camino? ¿No? Sí. Y ahí en todos vas a ver que la gente se burla, que los padres, ¿no? O sea, la medida del éxito era ser perfecto en una cosa, en vez Exacto. de ser medianamente bueno en muchas. Y que Sí. ese ser medianamente bueno en muchas, articuladas, te hacen perfecto en algo mayor, ¿no? Entonces, Exacto. esa noción no existe. Mm. Otra cosa que leería es mucho sobre pensamiento sistémico, Ujú. ¿no? Peter Senge, La Quinta Disciplina, organizaciones que aprenden, mucho de sociología, o sea, de disciplinas o campos de conocimiento donde ves claramente cómo se conectan las cosas, ¿no? Ujú. Y hay un libro en especial que se llama Rango, que desde el título me parece espectacular, ¿no? Ujú. Que trata específicamente de por qué el generalista es tan exitoso. Porque es mentira, o sea, ya ha sido comprobado de que eso el que mucha vaca poca aprieta, zapatero a tus zapatos, incluso se hizo en algún momento un estudio de los 20 científicos más destacados en la historia, y Ujú. 15 eran generalistas, ¿no? Claro. Entonces, y hay varios estudios al respecto, entonces tiene mucho, mucho valor eso, ¿no? Y otra sería como siempre digo, sin afán de hacerle una chuleta publicitaria a Google, a todo el mundo Ujú. le digo, Google it, búscalo en Google, donde te lleve tu curiosidad, ¿no? Eh,
experiencias similares, ¿no? ¿Quién ha vivido antes una pandemia? Y tú has visto que el peruano de a pie ha sabido buscar en Google y encontrar incluso estas fotos antiguas de la gente con su mascarilla. O sea, ya vivimos esto antes, ¿no? Entonces, y ese conocimiento está en manos de todos. Y con práctica aprendes a armarlo como este cuerpo de conocimiento para resolver problemas, ¿no? Claro, y yo me imagino que de hecho tener estas cualidades que has mencionado, estas características, por un momento también puede ser complejo, ¿no? Porque puede ser desgastante, ¿no? Saber muchas cosas. Yo también soy súper curioso, la verdad. No tengo tiempo para leer todo lo que encuentro en internet. No tengo tiempo para... Ahora estoy súper metido con el tema de los podcasts. Tengo varios programas ahí, trato de verlos. Soy muy despierto de muy temprano. Pero por cómo encontrar el equilibrio, digamos, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos encontrar el equilibrio? Ya mencionaste algo que me parece interesante, ¿no? No eres generalista si es que finalmente no lo aplicas, ¿no? Y comentabas el tema de la experiencia, ¿no? Claro. Yo te diría, uno, no es una cuestión de, creo que es bastante orgánico volverte generalista, ¿no? No, si bien hay esa historia, pues, de la regla de las 5 horas, ¿no? Que 5 horas a la semana, te inglés, estudias. A mí no, ni me aburre ni me presiona porque es orgánico. Estoy todo el tiempo, se me acaba de inundar el departamento, por ejemplo. Bueno, ¿qué puede ser? Lo buscas en YouTube, ¿no? ¿Cuántos líos domésticos he resuelto aprendiendo a... Claro. No sabía ni cambiar un foco, ¿no? La primera vez que viví sola, ¿no? Entonces, es tener esa curiosidad, es tener esas ganas de resolver tú misma tus problemas, de ser autosuficiente, o sea, incorporarlo a tu manera de vivir, ¿no? Y hacerlo consciente, como un radar. ¿no? No, sí. O sea, yo creo que un generalista es casi un radar, que en todo está... yo entro a Twitter y de todo lo que pasa, ya vas adquiriendo la habilidad de filtrar, de tamizar, ¿no? ¿Qué cosas te sirve para completar? O sea, ¿dónde están tus vacíos de conocimiento y completarlos, ¿no? ¿Dónde quiero enriquecerlo para el proyecto que estoy llevando ahorita, ¿no? Si no sé, estoy trabajando ahora el e-commerce, por ejemplo, ¿no? Yo sé de marketing, yo sé de la tecnología, sé que a grandes rasgos definitivamente hay una desconexión ahorita entre inventarios y el frontend de la tienda. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? ¿Quiénes son los que saben resolverlo? Y toda esa información está ahí afuera, ¿no? Entonces, no se trata de, tengo que aprender lo más posible todo el tiempo, porque así te abrumas, sino, a ver, ¿qué estoy haciendo hoy y qué tengo que resolver? ¿O en qué proyecto estoy? ¿No? Entonces, si estoy asesorando, no sé, a una empresa que hace galletas, no simplemente verlo de esa mirada. A ver, si lo veo desde la sostenibilidad, el empaque, ¿qué le puedo proponer del empaque? ¿Qué están haciendo en otros países? ¿Qué es relevante para mi contexto? ¿No? Entonces, es cuestionarte todo el tiempo y romper la caja, ¿no? Romper la caja y, bueno, me contrataron para marketing, pero oye, si le puedo meter una esquina o un lado que vaya por la sostenibilidad o que vaya por el lado de responsabilidad social, ¿por qué no? Y así enriquezco el producto y eso mejora la marca y mejora la reputación y ahí vas jalando todas estas áreas que tú conoces y beneficias a tu cliente en varios frentes, ¿no? Sin que te hayan contratado para eso. Entonces, al final es una mirada más completa, ¿no? Claro, y agrega valor y relevancia además, ¿no? Agrega valor y relevancia, sí. ¿No? Y eso, y otra manera de abrirte a eso es en tu vida personal, sin sonar trillado, bueno, salir de tu zona de confort, ¿no? De probar cosas nuevas, ¿no? De curiosidad, o sea, de ir a comer sushi. ¿Por qué no hay más mujeres, por ejemplo, no? Por la temperatura corporal, porque tienen las manos muy calientes y valoran ¿por qué el sushi se sirve de a 2? Porque de a 3 significa algo negativo, ¿no? Entonces, es tener esa curiosidad, ¿no? Entonces, que no necesariamente te va a aprender eso, te va a ayudar a resolver los problemas del mundo, pero te abre la mente a recibir información, ¿no? Es como defragmentar el disco duro, más o menos. Claro. ¿No? Crea espacio para recibir más conocimiento cuando lo necesites, ¿no? Claro, creo que con tu explicación, Dafne, queda súper claro cuáles son esas características del generalista, ¿no? Súper curioso, una persona que le gusta aprender, una persona capaz, digamos, de mirar de manera mucho más multidisciplinaria, ¿no? Un problema
pero sobre todo la capacidad de resolver y ejecutar, ¿no? Que eso es una de las cosas que mencionaba bastante bien. Creo que muchos de los que han escuchado o los que están escuchando este podcast se van a quedar un poco más tranquilos porque, ¿no? A veces uno se cuestiona, Sí. es decir, me gustan muchas cosas y no sé por dónde ir, pero bueno, normal, ¿no? Te pueden gustar muchas cosas, ¿no? Y está bien, ¿no? Más bien podría ser una fortaleza, ¿no? Podría ser una fortaleza y sin duda lo es, ¿no? Siempre y cuando esté articulado y cree valor, ¿no? Porque si no eres una persona que simplemente colecciona conocimiento, ¿no? En el aire. Claro. Pero si lo tienes conectado y lo articulas de tal manera que es como este conocimiento que te envuelve y te sostiene y que puedes aplicar a solucionar varios problemas, y cada vez más las empresas tipo Google, hablando de Google, no les importa si tienes experiencia específica en tal tema o tal otra, sino que tengas un pensamiento lateral, que puedas resolver, tu capacidad de resolver problemas, ¿no? Es mucho más importante que, ¿no? Una persona que es generalista puede casi aprender, no a nivel de repente muy técnico y profundo, pero puede aprender muchas cosas y adaptarse, que es lo que ahora se busca como competencia laboral, ¿no? La capacidad de adaptación, ¿no? Que es algo Capacidad de adaptación y de pivotear todo el tiempo, ¿no? Imagínate ahora todos los equipos que se han tenido que reducir, ¿no? Entonces, ¿tú qué hacías esto? Ahora haz lo otro. O apréndete también eso de acá, ¿no? Entonces, es como el jugador de béisbol que se le llama utility player, que es un jugador polivalente, que hace cualquier posición, ¿no? Entonces, ese es el superpoder de un generalista. Puedes hacer varias posiciones y eso le aporta a las empresas enorme valor, sobre todo en tiempos como este, ¿no? En los que hay que ser pues muy flexibles y adaptables ante esto que nos está pasando con el COVID, ¿no? Sí, no, y creo que es una gran oportunidad para todos, ¿no? Aprovechar esta ola de caos, de crisis, para poder abordar nuevos temas, no salirnos necesariamente de nuestra zona de confort, porque algunos no querían salirse probablemente, pero ahora ya de todas maneras ha tenido que hacer. Ya, así es. Ha tenido que pasar, así que aprovechar y hacer consciente ese concepto que es tan interesante y que, bueno, como contaba Dafne, viene desde genios, ¿no? Tan importantes como Da Vinci, como Julio Verne, o científicos, ¿no? Etcétera, y que también nosotros podemos practicarlo, digamos, en nuestras profesiones, abordarlos en las diferentes problemáticas que nos toca vivir en nuestra vida personal como profesional. Dafne, ha sido una conversación súper interesante como siempre. Ya seguramente nos veremos en algún café con el debido Espero que nos veamos pronto. Sí, con el debido distanciamiento social que requiere estos tiempos. Pero si quisieras dar algunas palabras finales de repente, para despedirnos de este capítulo 2 a bordo del Nautilus. Bueno, a todos, bueno, una invitación a tener en estos tiempos esperanza y de precisamente buscar dentro de nosotras todas esas múltiples habilidades y conocimientos que tenemos, que nos va a permitir a todos, creo, ser más resilientes durante este trance, ¿no? Esa es un poco la invitación que les haría. Todos tenemos por ahí un bagaje amplio, ya sea de vivencias, de experiencias, de conocimientos, que bien articuladas nos puede servir para salir adelante de manera más fácil y menos estresante de esto que nos está tocando vivir, ¿no? Genial, muchas gracias, Dafne. Bueno, este ha sido el segundo capítulo de A Bordo del Nautilus, con un tema muy interesante, los generalistas. Ya nos veremos en el siguiente capítulo, número 3, donde también traemos un tema interesante para todos ustedes. Muchas gracias.